les voy a dar una pequeña definición del funcionalismo. Este concepto aparece por primera vez en diferentes ciencias o ramas del arte. Lo hace para nombrar la corriente que viene anunciando la preponderancia de los componentes formales y utilitarios. Es decir, este término se puede utilizar tanto para nombrar la doctrina de la arquitectura, una escuela de la lingüística o más bien un movimiento de la psicología, por citar solo algunos casos. Muy bien, asimismo se puede decir que el funcionalismo es una escuela de las ciencias sociales, cuyo origen se remonta hasta los años 30. Esta teoría se encuentra sumamente vinculada a grandes pensadores como lo fue el francés Émile Durkheim y los norteamericanos Malcolm Parsons y Robert Melton, entre muchos más. Por otra parte, se conoce que la teoría fue planteada por el francés Durkheim en 1895. Como una parte de su publicación, Las reglas del método sociológico. Esta intentaba explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y las funciones que éstas proporcionaban. Durkheim es considerado actualmente uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx y Max Weber. Por primera vez en el siglo XX, el concepto de funcionalismo también fue aplicado en la antropología, con el objetivo de poder estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia previa, sino tal como se le encuentra en el momento de análisis o en la actualidad que se vive mientras se desarrolla el enunciado. Asimismo, la corriente del funcionalismo persigue dos grandes objetivos fundamentales que se encuentran basados en el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico. Entre ellas están: considerar un objeto de estudio específico. Esto quiere decir que sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales, a diferencia de la filosofía o la psicología que analizan múltiples variables. Y por segundo objeto es aplicar un método científico. Este quiere decir que persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento. Sin embargo, el funcionalismo supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia. El funcionalismo es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se le considera funcional. De lo contrario, si rompe el equilibrio, es disfuncional, y si no tiene efectos, es no funcional. Los orígenes del funcionalismo en general se encuentran en las teorías positivistas del orden y el progreso, en el estructuralismo de Levi Strauss, en la teoría de la acción social de Max Weber, en el elitismo italiano representado por Pareto, y sus principales autores son Émile Durkheim, Tadcott Parsons y Robert K. Merton. El pensamiento de Émile Durkheim permitió la superación del utilitarismo individualista y la aceptación de la función integradora de cultura e instituciones. Asimismo, clarificó el nexo entre función y estructura por medio de análisis de sistemas concretos, por medio del concepto de homeostasis propuesto por Herbert Spencer, en el cual los seres vivos organizan sus funciones en vista de los objetivos de sobrevivencia y de la reproducción. Para Émile Durkheim, el orden de un sistema social es definido por la adecuación entre medios y fines, un orden que tiene un carácter estructural y se puede medir.
Dentro de los principales postulados de Emily Durkheim podemos encontrar que todos los sistemas de vida real son sistemas abiertos en cuanto mantienen permanentemente intercambios e interrelaciones con otros sistemas, asimismo con el medio ambiente. Los sistemas sociales tienen una dimensión dialéctica. Esto es, y gracias a esto, existen conflictos y contradicciones inherentes a la estructura social. Alcott Parsons. Este sociólogo norteamericano es autor de una de las obras principales de la teoría funcionalista, en su libro La estructura de la acción social. Como teórico funcional, Parsons sostiene que los sistemas sociales trabajan de acuerdo con los siguientes supuestos. Los sistemas tienen la característica del orden y la interdependencia de sus partes. Los sistemas pueden ser estáticos o verse implicados en un proceso de cambio social. Y asimismo, los sistemas tienden hacia el automantenimiento, es decir, que pueden mantener sus fronteras frente a otros sistemas y sus relaciones entre ellos mismos. El funcionalismo es una teoría de las relaciones internacionales especialmente interesada y con mucho énfasis en los fenómenos de integración. Esta teoría surgió como tal principalmente de la experiencia que se tuvo de la integración europea, y esta se enfoca en los intereses comunes compartidos por los estados. Explica los fenómenos como funciones de un sistema en vez que de actores. Desde el funcionalismo se criticaron los estudios centrados en el análisis del conflicto interestatal, ya que excluía tendencias como la cooperación e integración, fundamentales para promover la paz. Del mismo modo, proporcionó una alternativa a las más tradicionales concepciones del Estado y de la soberanía, desarrolladas por la escuela dominante del momento, que era la teoría realista. Las relaciones internacionales con anterioridad eran explicadas desde el punto de vista de la teoría realista. Esta teoría entendía y explicaba que el Estado era el único actor que participaba en las relaciones internacionales, pero desde la Segunda Guerra Mundial se pone en tela de juicio el papel principal de este actor, o sea, el Estado. En cambio, desde el punto de vista de la corriente del funcionalismo, se discute la capacidad que pudiesen tener los Estados para hacer frente a problemas de nivel global. Esto porque los Estados centran su actuación solamente en su territorio, y las necesidades humanas superan las fronteras de los mismos territorios. Tras la intensificación y diversificación de las relaciones internacionales, surgen las organizaciones internacionales. Estas organizaciones vienen bajo la idea de que cooperar es mucho más eficaz para resolver determinados problemas globales. Es por eso que la corriente funcionalista determina a las organizaciones internacionales como un fenómeno de carácter social y da mucha importancia a las mismas. El principio básico de la teoría funcionalista sostiene y nos dice que la cooperación internacional, no solamente económica, entre los estados es el mejor método para suavizar los antagonismos que se dan en el sistema político internacional. El funcionalismo propuso un sistema de red de transacciones que en colaboración con los gobiernos y la ciudadanía lograría satisfacer las necesidades más básicas del ser humano. La teoría del funcionalismo apuesta por la creación de diversas organizaciones que tienden a facilitar, mejorar y estimular la cooperación internacional como mecanismos para el acercamiento entre los países. De esta manera se incrementa la cooperación interestatal. La colaboración funcional exitosa en un sector generará necesidad de colaboración funcional en otros sectores, produciéndose así una ramificación. La naturaleza y el grado de los poderes transferidos dependerá de la naturaleza de la tarea y, de acuerdo con la experiencia, podrían ser aumentados o reducidos. Entonces, para llevar a cabo el proceso de cooperación, se deben incentivar la búsqueda de labores específicas que harían primordial el consenso por encima del conflicto entre los estados, y eso crearía el tan buscado equilibrio internacional. Pero para esto, los estados deben delegar las funciones de control en organizaciones internacionales basadas en la función y no en el territorio. Estas organizaciones llamadas supranacionales
incrementan el flujo de la cooperación interestatal y además han sido las principales impulsores de los procesos de integración regional. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las organizaciones supranacionales. La supranacionalidad es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno, ya sea en mayor o menor medida, a organismos internacionales que afectan a más de una nación. Uno de los objetivos de los gobiernos supranacionales, desde el punto de vista del globalismo neoliberal, es la internacionalización de la economía, la implantación de sistemas monetarios supranacionales, entre otras. Aunque de igual manera se pueden tener otros objetivos, como es la regulación de las transacciones internacionales y la preservación de los derechos humanos, del medio ambiente y otros objetivos similares. A su vez, también es de suma importancia diferenciar el término nación de Estado, ya que el primero, la nación, tiene un sentido más bien cultural e histórico, y el segundo, el Estado, tiene que ver con las estructuras gubernamentales que pueden tener una nación o un conjunto de naciones. La supranacionalidad se advierte especialmente en que las decisiones de los organismos no necesitan ser refrendadas por los estados para entrar en vigor, a diferencia de los tratados internacionales clásicos que sí lo necesitan. Ahora bien, vamos a nombrar algunas de las organizaciones supranacionales solo para dar un ejemplo. La Organización de la Unión Europea, con sede en Bruselas, es una institución que está conformada por países europeos, como su nombre lo dice, dando por ejemplo Alemania, Francia, España, Italia, Portugal, Reino Unido, por nombrar algunos. Tiene 24 idiomas oficiales. Su fundación se dio el 18 de abril de 1951 con el Tratado de París. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política unida en el mundo, formada por 28 países. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentra la mayor de la parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. En 1951 fue el momento en el que se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Los 6 países fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, que comenzaron como un proyecto económico, político y social, que ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante más de medio siglo. Por otro lado, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, con fundación el 24 de octubre de 1945, con 53 estados miembros fundadores, entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Grecia, entre otros, teniendo un total de 193 países que lo conforman. Las Naciones Unidas tienen como fundamento mantener la paz y la seguridad internacional, con fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas ante la paz. De igual manera, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos. Por supuesto, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos.
Por último, pero no menos importante, la Organización de los Estados Americanos, con sede en el Distrito de Columbia en Estados Unidos, tiene 4 idiomas principales: el español, inglés, portugués y francés. Su fundación se dio el 30 de abril de 1948, contando hasta el momento con 35 estados americanos miembros, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala, entre otros. Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos son afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros. De igual manera, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que subsisten entre los miembros. Para lograr la finalidad de la Organización de los Estados Americanos, esta actúa por medio de la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los 3 consejos que serían el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Estas fueron algunas de las organizaciones supranacionales. Hay muchísimas más, por supuesto. Como pueden ver, se encuentra la Organización de Estados del Caribe, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Comunidad Africana Oriental, Comunidad de Desarrollo de África Austral, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Comunidad del Caribe, Liga Árabe, Mancomunidad de Naciones, Organización de Estados Iberoamericanos, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Unión Africana, Unión Económica Euroasiática, entre muchísimas más. En esta parte vamos a ver desde su punto de vista de los autores la crítica constructiva hacia el funcionalismo. Los autores indican que el funcionalismo es el elemento principal para una función de autorregulación de los conflictos, teorías que los grandes pensadores describen como un pragmatismo y evolucionismo, sobre todo el estudio de nuestra interacción de conducta que tenemos, que la misma causa en nuestros respectivos entornos. Emilio Durkheim. El funcionalismo es una teoría planteada por el francés Emilio Durkheim en 1895. Durkheim indica o intenta explicar que el funcionalismo se inclina a las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones. El sociólogo Emilio Durkheim propone 2 aspectos generales al funcionalismo. El primero se enfoca en el estudiar el fenómeno social y el segundo relacionar el pensamiento durkheimiano con las obras malinowskiano. El sociólogo Talcott Parsons no estaba simpatizado con una concepción positiva de las ciencias sociales. En la teoría funcionalista, él indica que es una teoría que tenga en cuenta el hecho de que las personas tienden a un objetivo y que al mismo tiempo están condicionadas a la acción de las disciplinas.
Entonces, él indica que el funcionalismo establece 4 elementos que explica el concepto de la estabilidad. Primer funcionalismo, un modelo normativo propiamente dicho. Segunda función, un nivel mínimo de compromiso del comportamiento de las unidades de disposiciones a desempeñar en el concordancia con expectativas pertinentes. Estas pueden ser negativas o positivas. Tercera función, una institucionalización de las situaciones en el sentido que entiende que el sistema de referencia es normativo. Aquí el actor es ubicado en el rol de un observador de su propia situación de acción. Por su parte, el sociólogo Robert Merton argumentos son más cautos y defensivos a la crítica de los que habían suscitado a los anteriores. Marco referencia funcionalista, el paradigma funcionalista que proponía ser esforzada por evitar esos defectos intelectuales. Expuso sobre acerca de la existencia de 2 tipos de funciones, para el avance sistemático y para la acumulación conocimiento. Las funciones manifiestas y las funciones latentes. Las funciones manifiestas es aquella consecuencia objetiva y observada por los miembros de una sociedad. Por otro lado, las funciones latentes son las que contribuyen a la adaptación social, pero que no observadas por los miembros de una sociedad. Conclusiones. El funcionalismo tiene la finalidad de explicar el funcionamiento estructural de cada sistema social basándose en la función que cumple cada parte constituyente de dicho sistema. Es decir, la sociedad está constituida por grupos sociales e instituciones que cumplen funciones importantes para el mantenimiento, orden y desarrollo de la sociedad. También es importante resaltar que el funcionalismo no explica la estructura funcional de la sociedad de una forma global, sino únicamente los grupos e instituciones que la conforman, a través de las funciones que dichas partes realizan.